Abandonó las pasarelas en el punto más alto de su carrera y ahora está ahí, rodeada de risas y miradas de desprecio, frente a un camión que nadie logró hacer funcionar. Esto no es lugar para una modelo, se burlaron. Pero cuando ella abre el capó y pide silencio, algo cambia en el ambiente. El motor se ahoga, todos contienen la respiración. ¿De verdad sabe lo que está haciendo? ¿O está a segundos de demostrar que todos se equivocaron? ¿Tú crees que lo va a lograr? Déjalo en los comentarios. Déjenme contarles algo que va a hacer que cuestionen todo lo que creían saber sobre el talento y los prejuicios. Esta es la historia de Remedios Cabral, y créanme cuando les digo que lo que están por escuchar los va a dejar sin palabras. Monterrey, Nuevo León. Una ciudad donde el acero y el cemento conviven con historias que parecen imposibles. En algún lugar de esta metrópoli, una joven de 26 años estaba a punto de tomar la decisión más importante de su vida, sin siquiera saberlo todavía. Remedios Cabral era lo que muchos llamarían un enigma viviente. Con su 1,75 m de estatura, lucía como si hubiera sido esculpida para las portadas de revistas. Sus rasgos finos estaban decorados con sardas delicadas que le daban un aire juvenil. Sus ojos color miel capturaban la luz de una manera casi hipnótica, y su cabello corto combinaba tonos azules y castaños en un estilo que desafiaba lo convencional. Sus curvas acentuadas y brazos definidos mostraban que detrás de esa apariencia de modelo había una fuerza real, tangible, y es que Remedios había pasado los últimos 5 años desfilando en las pasarelas más prestigiosas de México. Diseñadores peleaban por tenerla, fotógrafos la adoraban y las revistas de moda la catalogaban como la nueva cara de la belleza mexicana. Pero había un secreto que Remedios guardaba como tesoro, algo que nadie en ese mundo de luces y cámaras conocía. Su corazón nunca, jamás, había pertenecido a ese universo de tacones y reflectores. ¿Saben dónde estaba realmente su alma? En una garaje humilde del barrio de la Fama, entre motores rugiendo y el olor inconfundible de aceite quemado mezclado con grasa fresca. Ahí, en ese santuario de metal y esfuerzo, Remedios había crecido. Porque verán, la vida le había dado un golpe brutal cuando apenas era una niña. Sus padres murieron en un trágico accidente de avión y fueron sus abuelos, don Lorenzo y doña Amparo, quienes la acogieron y le dieron todo el amor que una huérfana necesitaba. Don Lorenzo Cabral, de 74 años, tenía manos que parecían mapas de experiencia. Cada callo, cada cicatriz, contaba la historia de décadas restaurando camiones antiguos junto a su hijo Tomás, el tío de Remedios. Y esa niña curiosa de ojos color miel pasaba horas, días enteros, observándolos trabajar. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Remedios aprendía la diferencia entre un motor V8 y un V6. Memorizaba torques de apriete y entendía que la verdadera belleza no estaba en un vestido caro, sino en transformar una máquina oxidada en una obra de arte rodante. Pero la vida, esa maestra cruel y sabia, a veces nos lleva por caminos que no elegimos. A los 21 años, una scout de modelaje la descubrió en un centro comercial y antes de que pudiera procesarlo, Remedios estaba firmando contratos millonarios. «Es una oportunidad, mija», le había dicho don Lorenzo con lágrimas en los ojos, porque sabía que ese dinero ayudaría a la familia. Y Remedios, con el corazón partido pero llena de amor filial, aceptó. 5 años después, ese jueves de marzo, la mañana comenzó como cualquier otra en la casa de los Cabral. El aroma de café recién hecho llenaba la cocina, mientras doña Amparo preparaba chilaquiles verdes, el desayuno favorito de su nieta. Remedios estaba en su habitación, mirando el vestido de alta costura que usaría esa tarde en el desfile más importante de su carrera. Un evento que reuniría a diseñadores de talla internacional y que podría catapultarla definitivamente a la élite del modelaje mundial. Pero entonces
escuchó voces en la sala. Su abuelo y su tío Tomás hablaban en tonos urgentes, preocupados. Remedios se acercó descalza y las palabras que escuchó la paralizaron. «Es Paul Rodríguez», decía Tomás con una mezcla de emoción y angustia. «El Paul Rodríguez, el coleccionista más grande de vehículos clásicos de todo México. Nos está ofreciendo 850,000 pesos, papá. 850,000. Don Lorenzo suspiró profundo, y en ese suspiro había dolor. «Mijo, yo ya no puedo. Mis manos ya no responden como antes. Mi espalda está acabada. Y tú solo, ese proyecto es demasiado grande para una persona». Remedios se asomó y vio a su abuelo sentado en su sillón desgastado, con las manos temblando ligeramente, esas mismas manos que alguna vez habían sido capaces de desarmar un motor completo en horas. El peso de los años era visible en cada arruga de su rostro. «¿De qué se trata?», preguntó Remedios, entrando a la sala. Tomás se volvió, sorprendido de verla ahí. «Ay, sobrina, perdón si te despertamos. Es un trabajo de restauración. Paul Rodríguez tiene un Ford F600 de 1957, con motor V8 de 4.5 litros. Lleva 12 años abandonado en su propiedad en San Pedro Garza García. Nadie ha podido hacerlo funcionar. Está ofreciendo 850,000 pesos a quien logre ponerlo en marcha nuevamente». El corazón de Remedios comenzó a latir más rápido. Un Ford F600 del 57, motor V8, 12 años abandonado. Podía imaginarlo perfectamente. La pintura descascarada, el motor completamente gripado, cada pieza oxidada por el tiempo y el abandono. «¿Por qué no lo toman?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Don Lorenzo la miró con ojos cansados, pero llenos de amor. «Mija, yo ya no puedo trabajos pesados. El doctor me lo prohibió, y tu tío solo no podría terminarlo a tiempo. Rodríguez quiere el camión funcionando en 72 horas. Es imposible». Remedios sintió algo quebrarse en su pecho. Imposible. Esa palabra que su abuelo le había enseñado a desafiar desde niña. Lo imposible solo existe hasta que alguien lo hace posible, mija, le decía mientras le enseñaba a cambiar aceite a los 10 años. Pero esa tarde tenía el desfile que podría cambiar su carrera, los contratos internacionales, el reconocimiento, todo lo que se suponía que debía querer. 3 horas después, Remedios conducía su Volkswagen Taos plateado por las calles de Monterrey. A su lado, doña Amparo iba en silencio, notando la tensión en el rostro de su nieta. Remedios llevaba puesto un vestido de diseñador bajo su abrigo, maquillaje perfecto, cabello peinado por estilistas profesionales. Por fuera lucía como la modelo exitosa que el mundo conocía. Por dentro, su alma estaba en guerra. Faltaban 3 cuadras para llegar al evento, 3 cuadras para entrar a ese mundo de flashes y aplausos, 3 cuadras para seguir siendo alguien que no era realmente. Y entonces Remedios hizo algo que nadie esperaba. Detuvo el carro bruscamente, sus manos temblaban sobre el volante, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas perfectamente maquilladas, arrastrando rímel y sombras caras. Se volvió hacia su abuela y con una voz quebrada que salía desde lo más profundo de su ser, susurró: «Abuela, yo no pertenezco ahí. Mi corazón no está en esas pasarelas, nunca ha estado. Está en los motores, en las máquinas, en el olor a grasa y aceite. Está en hacer lo imposible, en transformar lo que todos creen que ya no tiene salvación». Doña Amparo, esa mujer de 80 años que había visto guerras, pérdidas y milagros, extendió su mano arrugada y acarició el rostro mojado de su nieta. Una sonrisa suave iluminó su rostro. «Mija», dijo con una voz llena de sabiduría ancestral, «la verdadera belleza no está en hacer lo que los demás esperan de ti, está en seguir el llamado de tu corazón. Tu abuelo y yo siempre lo supimos. Tú no naciste para brillar bajo reflectores artificiales. Naciste para hacer rugir motores que todos creían muertos». Esas palabras fueron como un permiso que Remedios había estado esperando durante 5 largos años. Sin pensarlo 2 veces, hizo un retorno en U que provocó que otros conductores tocaran el claxon. No le importó. Condujo de regreso a casa a toda velocidad,
con doña Amparo agarrada del asiento pero sonriendo con complicidad. Llegó a la casa, subió corriendo a su habitación y en cuestión de minutos se despojó de todo ese disfraz de modelo. El vestido caro cayó al suelo, el maquillaje fue eliminado con toallitas y emergió la verdadera Remedios. Se puso su camiseta rosa sin mangas, sus jeans desgastados con manchas de aceite que ningún detergente había podido quitar completamente, sus botas de trabajo y, lo más importante, la pulsera de herramientas que su abuelo le había regalado a los 15 años, cuando le dijo: «Ahora sí eres una mecánica de verdad, mija». Cuando bajó las escaleras, así vestida, con el cabello recogido en una coleta práctica, don Lorenzo y Tomás la miraron sin comprender. «Abuelo», dijo Remedios con una determinación que hizo que el anciano se pusiera de pie, «llama a Paul Rodríguez. Dile que los Cabral aceptan el trabajo. Los tres, juntos». El viaje hacia San Pedro Garza García fue silencioso pero cargado de electricidad. Don Lorenzo conducía su vieja camioneta Chevrolet Silverado del 98, con Remedios a su lado y Tomás en la parte trasera. Doña Amparo había insistido en acompañarlos, porque según sus palabras, quiero ver con mis propios ojos cómo mi nieta les cierra la boca a esos hombres presumidos. Cuando atravesaron las rejas de hierro forjado de la propiedad de Paul Rodríguez, Remedios sintió que entraba a otro mundo. La mansión se alzaba imponente, 3 pisos de arquitectura moderna, valuados en 15 millones de pesos, con jardines que parecían sacados de una revista europea. Pero lo que realmente capturó la atención de Remedios fue la garaje climatizada, una estructura de cristal y acero donde brillaban 40 vehículos clásicos perfectamente restaurados. Corvettes, Mustangs, Cadillacs, cada uno una joya automotriz valuada en millones. Paul Rodríguez salió a recibirlos y déjenme describirles a este hombre porque es importante que entiendan quién era. 52 años. Complexión atlética mantenida con entrenador personal de 30,000 pesos mensuales, cabello gris peinado hacia atrás con gomina italiana. Vestía un traje azul marino que costaba 45,000 pesos y en su muñeca brillaba un Rolex Daytona de oro blanco valuado en 800,000 pesos. Todo en él gritaba poder, dinero, éxito. Sus ojos recorrieron la vieja Silverado con desdén, apenas disimulado. Luego se posaron en don Lorenzo, en Tomás, y finalmente se detuvieron en Remedios. La expresión de su rostro cambió instantáneamente de expectativa a confusión, y luego a algo peor, burla apenas contenida. «¿Don Lorenzo?», preguntó con voz controlada, pero con un tono que ya llevaba condescendencia. «Usted me dijo por teléfono que traería a su equipo de mecánicos especializados». Don Lorenzo, con la dignidad de sus 74 años, se irguió todo lo que su espalda adolorida le permitió. «Señor Rodríguez, le presento a mi hijo Tomás, mecánico con 30 años de experiencia, y a mi nieta Remedios, especialista en restauración de motores clásicos». Paul Rodríguez miró a Remedios de arriba abajo y su risa fue como un látigo. No era una risa alegre, era una risa de incredulidad mezclada con desprecio. «¿Me está diciendo que trajo a una mujer para restaurar un Ford F600 que lleva 12 años abandonado? Una muchacha que parece recién salida de un salón de belleza». Detrás de Paul aparecieron sus empleados. 3 guardias de seguridad uniformados, un asistente personal con tablet en mano y 2 mecánicos con overoles impecablemente limpios que llevaban el logo bordado Rodríguez Collection. El mecánico jefe, Héctor Salinas, un hombre de 48 años, complexión robusta, bigote espeso y manos grandes como palas, se adelantó. «Patrón», dijo Héctor con una sonrisa torcida, «con todo respeto, pero esto no es una mecánica. Esto es una modelo que se equivocó de dirección. El centro comercial está a 20 minutos de aquí». Las risas estallaron. Los 3 guardias de seguridad se doblaban de risa. El otro mecánico, un joven de 30 años llamado Miguel,
Sacó su celular y comenzó a grabar susurrando: «Esto lo tengo que subir a Instagram, nadie va a creerlo. Una mujer queriendo restaurar el F600 maldito». Remedios sintió el calor subir a sus mejillas. No era vergüenza, era furia contenida. Pero había aprendido algo en esos 5 años de pasarelas: a mantener la compostura incluso cuando el mundo te juzgaba. Respiró profundo y con una voz tranquila pero firme que cortó las risas como cuchillo, habló: «Señor Rodríguez, entiendo su escepticismo. Los prejuicios son cómodos, nos permiten juzgar sin pensar. Pero déjeme hacerle una propuesta muy simple. Me da 72 horas con ese camión. Si no logro hacerlo funcionar, ustedes no pagan absolutamente nada, ni un peso, pero cuando lo haga rugir nuevamente, quiero que me trate con el mismo respeto que les tiene a sus mecánicos hombres». El silencio que siguió fue denso. Paul la miró fijamente, evaluándola. En su mente calculaba: no tenía nada que perder. Si esta niña presumida fracasaba, sería una anécdota divertida para contar en sus reuniones de coleccionistas. Y si por algún milagro lo lograba, bueno, tendría su camión funcionando. «Está bien», dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. 72 horas. Héctor, muéstrales el F600. Esto va a ser entretenido. Caminaron hacia la parte trasera de la propiedad, pasando por la garaje de los vehículos restaurados, hasta llegar a una bodega separada. Cuando Héctor abrió la puerta corrediza de metal, el olor a humedad, óxido y abandono golpeó como ola. Y ahí estaba, el Ford F600 de 1957. Déjenme pintarles lo que Remedios vio porque esto es importante. El camión alguna vez había sido verde claro, un color menta característico de los años 50, pero ahora el óxido lo había convertido en un collage de marrón, naranja y manchas verdosas. El parachoques blanco estaba corroído, con agujeros del tamaño de puños. Las llantas estaban completamente desinfladas, pudriéndose contra el concreto. El vidrio del parabrisas tenía una grieta que lo atravesaba como un rayo congelado. Pero lo que realmente importaba estaba bajo ese capó abollado. El motor V8 de 4.5 litros que había permanecido en silencio durante 12 años. «Ahí está tu princesa», dijo Héctor con sarcasmo. 5 mecánicos profesionales han intentado hacerlo funcionar. Todos han fracasado. El último dijo que necesitaba un motor completamente nuevo, que este estaba más muerto que el bisabuelo de mi bisabuelo. Remedios se acercó al camión y algo extraño sucedió. Pasó su mano por el capó oxidado con la ternura de quien acaricia a un animal herido. «¿Por qué lo compraste?», preguntó volteando hacia Paul, tuteándolo sin darse cuenta, como si hablara con el camión y no con el millonario. La pregunta tomó a Paul por sorpresa. Por un segundo, su máscara de arrogancia se resquebrajó. «Eso no es asunto suyo, señorita». Pero don Lorenzo, que conocía las historias detrás de cada vehículo clásico en Monterrey, habló. «Este camión perteneció a don Arturo Rodríguez, ¿verdad? Su padre, el camionero». El rostro de Paul se endureció. «Ya les dije que eso no es relevante para el trabajo». Tomás, sin embargo, recordaba más. «Don Arturo murió hace 12 años, justo cuando usted compró este camión para restaurarlo como regalo sorpresa para él. Pero no llegó a tiempo. Ahí estaba». La verdad que nadie se atrevía a mencionar. Paul había comprado este Ford F600 porque su padre, don Arturo, había trabajado durante 40 años manejando exactamente este modelo, transportando mercancía por todo México. Cuando don Arturo se jubiló, soñaba con tener uno restaurado para llevarlo los domingos a pasear. Paul, en su afán de construir un imperio empresarial, siempre posponía el tiempo con su padre. «Después, papá, estoy ocupado, papá. El próximo mes, lo prometo». Cuando finalmente tuvo el dinero para comprar y restaurar el camión, don Arturo tuvo un infarto masivo. Murió sin ver su sueño cumplido. Y Paul, consumido por la culpa, había dejado ese F600 pudriéndose en la bodega como un monumento a su fracaso como hijo. Suficiente,
cortó Paul bruscamente. Tienen 72 horas. El reloj comienza ahora. Miguel, graba todo. Quiero evidencia de este circo para mostrársela a mis amigos coleccionistas. Durante las siguientes horas, mientras Remedios comenzaba la inspección inicial del vehículo, la humillación continuó escalando. Héctor y Miguel la seguían grabando, haciendo comentarios. Mira cómo sostiene la llave inglesa, patrón, como si fuera una bailarina con zapatillas. Apuesto 50 pesos a que se rompe una uña antes de la primera hora. Los guardias de seguridad, Carlos, Javier y Roberto, hacían apuestas sobre cuánto tiempo tardaría Remedios en darse por vencida. Le doy 2 horas máximo antes de que llore, decía Carlos. Yo digo que ni siquiera puede abrir el capó sola, respondía Javier. Pero Remedios, con la paciencia que su abuelo le había enseñado, ignoraba cada comentario. Abrió el capó con un movimiento experto, y lo que vio confirmó sus peores sospechas y mejores esperanzas a la vez. El motor V8 estaba completamente cubierto de óxido. Las mangueras de goma estaban deshechas como papel mojado. El carburador parecía una escultura de corrosión. Y cuando intentó girar manualmente el cigüeñal con una barra de torsión, no se dio ni 1 milímetro, completamente gripado. ¿Ya te rendiste, muñequita?, preguntó Héctor, acercándose con los brazos cruzados. Te lo dije, esto requiere de hombres de verdad, no de niñas jugando a la mecánica. Remedios se incorporó, limpiándose las manos en un trapo, y miró a Héctor directamente a los ojos. El motor está gripado por bloqueo hidráulico. Hay agua acumulada en los cilindros, probablemente de años de humedad y filtraciones por los empaques deteriorados. El sistema de ignición tiene la fiación original completamente oxidada y el carburador necesita reconstrucción total. Pero el bloque del motor está intacto. Puedo salvarlo. Héctor parpadeó, sorprendido por la precisión técnica de las palabras. Miguel dejó de grabar por un segundo, pero rápidamente recuperaron su actitud burlona. Puras palabras técnicas que aprendiste de Google, dijo Miguel. Hacer es diferente a hablar, nena. Paul Rodríguez, que observaba desde la entrada de la bodega con una copa de whisky escocés de 1,200 pesos la botella, sonrió con crueldad. Tiene razón, Miguel. Señorita Cabral, las palabras son baratas. Muéstreme resultados, no teoría. Esa primera noche, Remedios trabajó hasta las 3 de la madrugada bajo una lámpara LED portátil que don Lorenzo había traído. Tomás y su abuelo la ayudaban, pasándole herramientas, sosteniendo piezas, ofreciéndole agua y tacos que doña Amparo preparaba en la cocina de la mansión. Paul había permitido que la anciana usara la cocina de servicio para que no estorben en la casa principal, había dicho con desdén. Héctor, cumpliendo órdenes de Paul, se quedaba supervisando, pero en realidad buscaba formas sutiles de sabotear. Escondió la llave de torque de media pulgada que Remedios necesitaba. Cuando ella pidió el manual de especificaciones del F600 del 57, Héctor le dio uno del 62, esperando que no notara la diferencia. Cuando Remedios solicitó un penetrante específico para aflojar tornillos oxidados, él le trajo uno inadecuado que podría dañar el metal. Pero Remedios, formada por años de observar a su abuelo, detectaba cada intento. Revisaba 2 veces cada información que Héctor le daba. Traía sus propias herramientas de respaldo. Y cuando descubrió que el manual era incorrecto, simplemente sonrió y dijo: «Gracias, Héctor, pero yo memoricé las especificaciones del F600 del 57 cuando tenía 14 años. Mi abuelo me hacía recitarlas antes de dormir». Al final del primer día, 24 horas dentro del plazo de 72, Remedios había logrado desmontar completamente la tapa de válvulas y remover todos los cables de bujías. Cuando Paul llegó a supervisar el progreso, acompañado de 3 amigos coleccionistas a quienes les había prometido el show de la niña mecánica fracasando, se encontró con algo inesperado. Remedios había organizado meticulosamente cada pieza removida sobre una lona limpia,
etiquetada con números y códigos de posición. Su sistema de organización era tan profesional que incluso Héctor tuvo que reconocer internamente que jamás había visto algo así de ordenado. ¿Qué opina, señor Rodríguez?, preguntó uno de sus amigos, don Gilberto, un coleccionista de 60 años. ¿Cree que lo logre? Paul soltó una risa seca. Gilberto, he visto a 5 mecánicos certificados rendirse con este camión. Esta niña solo está jugando con piezas. Mañana veremos las lágrimas cuando se dé cuenta de que esto está fuera de su liga. Pero había algo en los ojos de Paul, una chispa de duda, porque en el fondo de su mente arrogante comenzaba a formarse una pregunta incómoda. ¿Y si esta mujer, contra todo pronóstico, realmente supiera lo que estaba haciendo? Remedios escuchó cada palabra. No respondió. Simplemente se arrodilló nuevamente junto al motor, tomó su linterna y continuó trabajando mientras los hombres reían a sus espaldas. Doña Amparo, observando desde la distancia con sus 8 décadas de sabiduría, susurró a don Lorenzo: «Esos hombres van a tragarse cada risa, cada burla. Ya verás, viejo, nuestra nieta les va a enseñar lo que significa subestimar a una Cabral». Y la batalla apenas comenzaba. El segundo día amaneció con una niebla espesa que cubría San Pedro Garza García como manto gris. Remedios había dormido apenas 3 horas en el asiento trasero de la Silverado, negándose a irse a casa cuando quedaba tanto por hacer. Sus manos estaban cubiertas de callos nuevos, sus uñas completamente negras de grasa, y sus brazos le dolían de una forma que ni 5 años de pasarelas le habían enseñado. Pero sus ojos brillaban con determinación pura. Cuando llegó Héctor a las 7 de la mañana, esperando encontrarla rendida o quejándose, se quedó paralizado. Remedios ya llevaba 2 horas trabajando. Había desmontado completamente el motor V8 y cada pieza estaba dispuesta sobre 3 lonas diferentes. Una para componentes recuperables, otra para piezas que necesitaban restauración profunda y una tercera para elementos que debían ser reemplazados. «¿Qué demonios hiciste?», preguntó Héctor, incapaz de ocultar su sorpresa. Remedios se incorporó, limpiándose la frente con el antebrazo, dejando una mancha de grasa que le daba aspecto de guerrera. «Encontré el verdadero problema, Héctor, y no es solo lo que todos pensaban». Paul Rodríguez llegó minutos después, acompañado nuevamente por sus amigos coleccionistas y esta vez también por su esposa, Elena, una mujer elegante de 45 años, que había escuchado sobre la mecánica modelo y sentía curiosidad genuina. «Explíquese», ordenó Paul con ese tono que usaba con empleados. Remedios señaló los cilindros del motor dispuestos sobre la lona. Todos los mecánicos anteriores se concentraron en el carburador y en intentar forzar el motor gripado. Pero nadie investigó el porqué real del bloqueo. «Miren esto», con cuidado casi reverencial, levantó uno de los pistones. En la luz de la mañana era visible una capa de óxido mezclado con residuos que parecían concreto solidificado. «Bloqueo hidráulico severo», explicó Remedios con voz clara. «Durante 12 años, la humedad se filtró a través de los empaques deteriorados del múltiple de admisión. El agua se acumuló en los cilindros y cuando intentaron arrancar el motor a la fuerza hace años, probablemente dañaron los anillos de pistón. Pero eso no es todo». Caminó hacia otra sección donde tenía el sistema eléctrico completamente desplegado. «El sistema de ignición original tiene un problema que nadie detectó. Alguien en algún momento intentó modernizarlo instalando cables de alta tensión incorrectos de un modelo de los años 80. Estos cables no son compatibles con el distribuidor original del 57. Por eso, aunque hubieran liberado el motor, jamás habría encendido correctamente». Miguel, el mecánico joven, dejó de grabar. Héctor se acercó para inspeccionar los cables y su rostro palideció al darse cuenta de que ella tenía razón. Eso es imposible de detectar sin desarmar todo el sistema», murmuró Héctor, casi para sí mismo. «No es imposible», corrigió Remedios con firmeza pero sin arrogancia. «Solo requiere paciencia, conocimiento de los sistemas originales de los 50 y voluntad de no rendirse ante lo obvio».
Mi abuelo me enseñó que los problemas reales siempre se esconden detrás de los síntomas evidentes. Don Gilberto, el amigo coleccionista de Paul, silbó impresionado. Paul, esta muchacha sabe de lo que habla. He visto a mecánicos con 40 años de experiencia que no habrían detectado esa incompatibilidad. Pero Paul, con su orgullo herido al ver que una mujer joven estaba haciendo lo que 5 profesionales certificados no lograron, reaccionó con más hostilidad. Palabras bonitas, señorita Cabral, pero desarmar es fácil. Quiero verla armarlo y hacerlo funcionar. Ahí es donde todos han fallado. Lo haré, respondió Remedios, mirándolo directo a los ojos. Pero necesito que Héctor deje de sabotearme. El silencio fue absoluto. Héctor dio un paso atrás, indignado. ¿Qué estás insinuando? Remedios caminó hacia su caja de herramientas y sacó la llave de torque que había encontrado escondida detrás de unos botes de aceite. Esto desapareció ayer. La encontré donde nadie la dejaría por accidente. El manual incorrecto que me diste, el penetrante inadecuado que podría haber dañado el bloc si lo hubiera usado sin verificar. Las mejillas de Héctor se pusieron rojas como jitomate. Miguel miraba al suelo, cómplice silencioso. Elena Rodríguez, que había observado todo con atención, habló por primera vez. Paul, si tus empleados están saboteando el trabajo, no es justo. Yo no ordené nada de eso, protestó Paul. Pero su mirada hacia Héctor decía otra cosa. Remedios levantó una mano. No importa, seguiré trabajando de todas formas. Pero señor Rodríguez, le voy a pedir un favor. Présteme su garaje principal por las próximas 24 horas. Necesito usar su banco de trabajo profesional, su compresor de aire industrial y sus herramientas de precisión. Si voy a restaurar este motor como debe ser, necesito las condiciones adecuadas. Paul iba a negarse, era visible en su rostro, pero Elena le tocó el brazo. Déjala usar la garaje, Paul. Si va a fracasar, que fracase con todos los recursos disponibles. Y si va a triunfar, dejó la frase en el aire. Así fue como el Ford F600 fue trasladado a la garaje climatizada, donde brillaban los 40 vehículos clásicos de la colección Rodríguez. Los guardias de seguridad, Carlos, Javier y Roberto, tuvieron que empujar el camión oxidado junto a un Corvette Stingray de 1963, valuado en 2 millones de pesos. La imagen era casi cómica, la belleza restaurada junto a la bestia abandonada. Durante las siguientes 18 horas, Remedios trabajó con una intensidad que dejó a todos sin palabras. Don Lorenzo y Tomás la asistían, pero era evidente que ella llevaba la batuta. Sus manos se movían con precisión quirúrgica mientras reconstruía el carburador pieza por pieza, usando técnicas de restauración auténtica de los años 50. Tenemos que respetar la esencia original, explicaba a su abuelo mientras ajustaba el flotador del carburador con un micrómetro. Este motor no puede llevar piezas modernas. Tiene que rugir como rugía en 1957, cuando don Arturo lo manejaba por primera vez. Al mencionar a don Arturo, Paul, que había estado observando desde la distancia con una copa de whisky, se tensó visiblemente. Elena se acercó a Remedios durante una pausa para beber agua. ¿Sabes la historia del camión?, preguntó suavemente. Remedios asintió. Sé que era el sueño de su suegro. Sé que don Arturo murió antes de verlo restaurado. Y sé que el señor Rodríguez no ha podido tocar este camión en 12 años, porque cada tornillo le recuerda que llegó tarde. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Nadie había dicho eso en voz alta en 12 años. Paul ha traído mecánicos tras mecánicos, gastando cientos de miles de pesos, pero en el fondo creo que quería que todos fracasaran. Porque si el camión funciona, tiene que enfrentar lo que ha estado evitando, el perdón que se debe a sí mismo. Esa revelación golpeó a Remedios en el corazón. Miró hacia Paul, que seguía bebiendo whisky en soledad, y entendió que este proyecto no era solo mecánico, era emocional, era sanación. La noche del segundo día se convirtió en la mañana del tercero. 68 horas habían pasado. Quedaban 4. Remedios
No había dormido. Solo se había permitido siestas de 15 minutos. Sus ojos estaban rojos. Su cuerpo temblaba de agotamiento, pero sus manos seguían firmes. Finalmente, a las 10 de la mañana del tercer día, 71 horas después de haber comenzado, Remedios apretó el último tornillo de la tapa de válvulas. Había reconstruido el motor completamente, reemplazando solo lo absolutamente necesario con piezas de época que don Lorenzo había conseguido de sus contactos. El sistema de ignición tenía cables originales de 1957 que Tomás encontró en un deshuesadero especializado. El carburador estaba calibrado con precisión milimétrica. «Está listo», susurró Remedios, y su voz salió quebrada por la emoción y el cansancio. Don Lorenzo la abrazó con lágrimas en los ojos. «Tu padre y tu madre estarían orgullosos, mija, tan orgullosos». Doña Amparo, que no se había movido de la garaje en todo ese tiempo, se acercó con un termo de café caliente. «Ahora viene lo importante, mijita. Hazlo cantar». Remedios pidió que llamaran a Paul Rodríguez y a todos los presentes. Héctor y Miguel llegaron con expresiones de escepticismo, pero había algo diferente en sus ojos: respeto involuntario. Los tres guardias se acercaron. Elena vino con don Gilberto y otros 2 coleccionistas que habían llegado esa mañana solo para presenciar el desenlace. En total, 15 personas rodeaban el Ford F600. Paul Rodríguez entró a su garaje climatizada caminando lento, como si cada paso le costara. Había bebido, era evidente, pero no estaba borracho. Estaba destrozado emocionalmente. Remedios estaba sentada en el asiento del conductor, con las manos sobre el volante de baquelita agrietado. La tapicería de vinil café estaba desgarrada. El tablero tenía manchas de óxido, pero algo en ese camión había cambiado. Ya no olía a muerte y abandono. Olía a aceite nuevo, a gasolina fresca, a posibilidad. «Señor Rodríguez», dijo Remedios con voz clara, «este camión está listo para cumplir el sueño de don Arturo, pero antes de encenderlo, necesito que entienda algo. Lo que está a punto de escuchar no es solo un motor, es el rugido de un hombre trabajador que amaba la carretera, que amaba a su hijo y que soñaba con tener este momento. Su padre está en cada pistón, en cada válvula, y cuando este motor despierte, don Arturo despierta con él». Las lágrimas rodaban libremente por el rostro de Paul. Elena sostenía su mano. Remedios cerró los ojos, hizo una oración silenciosa y giró la llave de ignición. 3 segundos de silencio absoluto. El motor de arranque gimió, girando el cigüeñal recién liberado, y entonces sucedió. El motor V8 de 4.5 litros rugió con una explosión de vida que hizo vibrar cada centímetro de la garaje climatizada. No era un sonido moderno, limpio y silencioso. Era un rugido áspero, poderoso, auténtico de 1957, con ese golpeteo característico de las válvulas mecánicas y el escape sin restricciones que hacía cantar a los motores de época. El humo azul del escape llenó momentáneamente la garaje, mientras el motor se estabilizaba, afinándose perfecto en 800 revoluciones por minuto. El olor a gasolina de alto octanaje de los 50 era inconfundible. Paul Rodríguez se derrumbó. Literalmente cayó de rodillas sobre el piso de su garaje de 15 millones de pesos, llorando como niño. Se arrastró hacia el camión, puso sus manos sobre el capó que vibraba con vida y sollozó: «Papá, papá, perdóname. Perdóname por no haber llegado a tiempo. Perdóname por haberte hecho esperar tanto». Toda la hostilidad, toda la arrogancia, todo el desprecio se evaporó en ese momento. Lo que quedó fue un hijo destrozado abrazando el último sueño de su padre. Héctor se acercó a Remedios con el boné en la mano. Sus ojos brillaban húmedos. «Señorita Cabral, yo fui un imbécil. Usted tiene más talento y conocimiento en un dedo que yo en todo mi cuerpo. Me disculpo, de verdad». Miguel también se acercó. «Yo también lo siento.
Nunca debimos tratarla así. Remedios bajó del camión, agotada pero triunfante, y extendió su mano a ambos. El respeto no se mendiga, caballeros, se gana. Y ustedes acaban de aprender esa lección. Paul se puso de pie, limpiándose las lágrimas sin vergüenza. Caminó hacia Remedios y por primera vez en 72 horas la miró como lo que realmente era, una maestra de su oficio. Señorita Cabral, dijo con voz quebrada pero firme, usted no solo reparó un camión, usted reparó mi corazón roto. Usted me dio la oportunidad de despedirme de mi padre de la manera que él merecía. Extendió su mano. Remedios la estrechó, y en ese apretón había un reconocimiento que valía más que cualquier cantidad de dinero. El rugido del motor V8 seguía resonando en la garaje climatizada. Un canto vivo que parecía llenar no solo el espacio físico, sino también los corazones rotos de quienes lo escuchaban. Paul Rodríguez permanecía de rodillas junto al Ford F600, con las manos aún sobre el capó vibrante, conectándose con la memoria de su padre de una manera que 12 años de terapia cara no habían logrado. Elena se arrodilló junto a su esposo, rodeándolo con sus brazos. No dijo nada porque no hacía falta. Después de 18 años de matrimonio, ella sabía que su esposo había cargado esta culpa como piedra en el pecho, sofocándolo lentamente, convirtiéndolo en un hombre amargado que compensaba su vacío emocional con colecciones millonarias y actitudes despectivas hacia quienes consideraba inferiores. Remedios apagó el motor suavemente y el silencio que siguió fue diferente al de antes. Ya no era un silencio de muerte, sino de paz. Se bajó del camión con piernas temblorosas por el agotamiento y doña Amparo corrió a sostenerla antes de que cayera. Ya está, mijita, susurró la anciana. Ya demostraste todo lo que tenías que demostrar. Don Lorenzo abrazó a su nieta con fuerza y Tomás se unió al abrazo familiar. Los tres Cabral, unidos como siempre habían estado, en la victoria y en la lucha. Paul finalmente se puso de pie, ayudado por Elena. Su rostro estaba hinchado de tanto llorar. Su traje de 45,000 pesos arrugado y manchado de grasa del piso donde se había arrodillado. Pero había algo diferente en sus ojos. La dureza había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que lo hacía ver más humano, más real. Se acercó a Remedios caminando despacio, y cuando estuvo frente a ella, hizo algo que nadie en esa garaje esperaba. Se quitó el saco, lo dejó caer al suelo y se arrodilló nuevamente, esta vez frente a la joven mecánica. Señorita Cabral, comenzó con voz temblorosa, yo la humillé. La traté como si fuera menos que nada por ser mujer, por ser joven, por no encajar en mi imagen estrecha de lo que debe ser un mecánico. La juzgué por su apariencia y nunca le di la oportunidad de mostrar su talento antes de burlarme de usted. Las lágrimas volvieron a rodar por su rostro. Usted me devolvió a mi padre. Me dio la oportunidad de hacer las paces con su memoria. Y yo la pagué con desprecio y crueldad. Perdóneme, por favor, perdóneme. Remedios sintió un nudo en la garganta. Podría haber saboreado este momento de vindicación con amargura. Podría haberlo hecho sufrir un poco más. Pero su abuelo le había enseñado que la verdadera grandeza está en la capacidad de perdonar. Se arrodilló también, quedando a la altura de Paul. Señor Rodríguez, yo perdí a mis padres cuando era niña. Un accidente de avión me dejó huérfana a los 8 años. Durante años viví con un vacío que nada podía llenar. Pero mi abuelo me enseñó que ese dolor podía convertirse en propósito si yo elegía honrar la memoria de mis padres haciendo lo que amaban, trabajar con las manos, crear, transformar. Paul la miraba con atención absoluta. Usted perdió la oportunidad de estar con su padre cuando él estaba vivo, continuó Remedios, pero cada vez que encienda este camión, cada vez que lo maneje, cada vez que escuche este motor rugir, don Arturo estará ahí. Los muertos no nos dejan, señor Rodríguez. Viven en lo que hacemos con el amor que nos dieron.
Algo se rompió definitivamente en Paul. Abrazó a Remedios con la desesperación de un hombre que había encontrado redención donde menos la esperaba. Ella correspondió el abrazo, y en ese momento dejaron de ser el millonario arrogante y la mecánica subestimada. Eran dos huérfanos emocionales encontrando consuelo en su dolor compartido. Cuando se separaron, Paul se puso de pie y ayudó a Remedios a levantarse. Se volvió hacia todos los presentes: Héctor, Miguel, los 3 guardias de seguridad, don Gilberto y los otros coleccionistas, su esposa Elena y la familia Cabral. «Quiero que todos escuchen esto», dijo Paul con voz fuerte y clara. «Yo he sido un imbécil, un hombre lleno de prejuicios que juzgaba a las personas por su apariencia, por su género, por su clase social. Remedios Cabral es mejor mecánica que cualquiera de los profesionales certificados que he contratado en mi vida. Tiene más conocimiento, más dedicación, más corazón». Se volvió específicamente hacia Héctor y Miguel. «Y ustedes dos, bajo mis órdenes implícitas, la sabotearon y humillaron. Eso termina ahora. Si quieren seguir trabajando para mí, van a aprender de ella. Van a tratarla con el respeto que merece. ¿Entendido?». Héctor dio un paso adelante, con el rostro marcado por la vergüenza genuina. «Patrón, usted no tiene que ordenarlo. Yo ya tomé mi decisión». Se volvió hacia Remedios. «Señorita Cabral, si usted me acepta, me gustaría ser su aprendiz. He trabajado con motores durante 25 años, pero usted me enseñó en 72 horas que el título no significa nada si no hay pasión real y conocimiento profundo». Miguel asintió vigorosamente. «Yo también, señorita, por favor, enséñenos lo que sabe». Remedios miró a ambos hombres, viendo en sus ojos arrepentimiento sincero. «El conocimiento no se guarda, se comparte. Si están dispuestos a aprender con humildad, yo estoy dispuesta a enseñar, pero con una condición. Cuando vean a otra mujer siendo menospreciada en este mundo automotivo, ustedes la defenderán. Romperán el ciclo que casi me rompe a mí». «Lo prometo», dijo Héctor, extendiendo su mano callosa. «Lo prometo», repitió Miguel. Paul se acercó a su escritorio portátil que Elena había traído. Sacó su chequera de piel italiana y comenzó a escribir. Cuando terminó, arrancó el cheque y se lo extendió a Remedios. Ella miró el monto y sus ojos se abrieron completamente. 1.200.000 pesos mexicanos. «Señor Rodríguez, el acuerdo era 850.000, dijo Remedios confundida. Paul sonrió, y era la primera sonrisa genuina que cruzaba su rostro en 72 horas. El acuerdo original era para 3 mecánicos trabajando en condiciones normales. Usted trabajó con sabotaje activo, hostilidad constante, y aún así entregó un resultado que supera cualquier expectativa. Los 350.000 adicionales son por la lección de humanidad que me dio. Son baratos comparados con lo que usted me regresó». Don Lorenzo se acercó con lágrimas en sus ojos de 74 años. «Señor Rodríguez, esto es demasiado generoso». «No lo es», respondió Paul firmemente. «Y hay más», se volvió hacia Remedios. «Tengo 40 vehículos clásicos en esta colección. 23 de ellos necesitan mantenimiento especializado que ninguno de mis mecánicos actuales puede proporcionar con el nivel de autenticidad que usted demostró. Quiero contratarla como mi restauradora principal. Le pagaré 50.000 pesos mensuales como retainer, más proyectos individuales pagados por separado». Remedios se tambaleó y Tomás tuvo que sostenerla. «¿50.000 mensuales?» Elena se acercó sonriendo. «Y yo tengo una propuesta adicional. Soy directora de una fundación educativa. Quiero financiar un taller de capacitación para mujeres jóvenes interesadas en mecánica automotriz. Usted lo dirigiría, enseñaría, inspiraría.
Hay miles de niñas allá afuera que necesitan ver que es posible, que pueden ser lo que ustedes es. Don Gilberto, el coleccionista amigo de Paul, intervino. Y yo represento al Club de Coleccionistas Clásicos de Monterrey. Tenemos 120 miembros, todos con vehículos que necesitan restauración auténtica. Después de ver lo que hizo aquí, quiero recomendarla oficialmente como nuestra mecánica de confianza. Remedios no podía procesar todo lo que estaba sucediendo. 72 horas atrás, era una modelo insatisfecha, dejando atrás una carrera que no amaba. Ahora estaba siendo ofrecida no solo un trabajo, sino un futuro completo, un propósito, una oportunidad de transformar toda la industria. Yo no sé qué decir, susurró. Doña Amparo se acercó y tomó las manos de su nieta entre las suyas, arrugadas y sabias. Di que sí, mijita, di que sí a la vida que siempre debiste tener. Tu abuelo y yo no viviremos para siempre, pero poder verte cumplir tu destino antes de irnos, eso es todo lo que pedimos. Remedios abrazó a su abuela, llorando finalmente todas las lágrimas que había contenido durante 3 días de humillación, esfuerzo y triunfo. Sí, dijo entre sollozos, sí a todo. La garaje estalló en aplausos. Incluso los guardias de seguridad Carlos, Javier y Roberto, que habían apostado sobre su fracaso, aplaudían con entusiasmo genuino. Paul pidió silencio levantando la mano. Hay una cosa más. Este Ford F600 tocó el capó del camión con reverencia. Lo voy a conducir todos los domingos, tal como mi padre soñaba. Y quiero que señorita Cabral venga conmigo el primer domingo para enseñarme a manejarlo correctamente, a respetarlo como se respeta una reliquia viva. Será un honor, respondió Remedios. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre San Pedro Garza García, pintando el cielo de naranjas y rosas, la familia Cabral se preparaba para partir. El cheque de 1.200.000 pesos estaba guardado cuidadosamente en el bolso de doña Amparo. Los contratos para los trabajos futuros estaban firmados. Los contactos estaban intercambiados. Pero antes de irse, Paul hizo algo más. Se acercó a la vieja Silverado del 98 de don Lorenzo, la miró con ojo crítico y dijo: Don Lorenzo, este vehículo tiene por lo menos 5 problemas mecánicos evidentes. No puedo permitir que mi restauradora principal maneje en algo inseguro. Mañana les envío una camioneta nueva, un Ram 2500 del año, equipada con caja de herramientas profesional en la plataforma. Don Lorenzo iba a protestar, pero Paul levantó la mano. No es caridad, es inversión en mi equipo. Además, su Silverado tiene valor clásico. Con su permiso, me gustaría comprársela y que su nieta la restaure para mí. Le pagaré lo justo. Todo estaba cambiando tan rápido que parecía surrealista. Cuando finalmente la familia Cabral cruzó las rejas de hierro forjado de la propiedad Rodríguez, Remedios miró por el espejo retrovisor. Podía ver a Paul Rodríguez de pie junto a su Ford F600 verde oxidado pero vivo, con el brazo alrededor de su esposa Elena, despidiéndose con la mano. Un hombre que 72 horas antes era un ejemplo de arrogancia y prejuicio. Ahora era alguien transformado por el poder de la humildad, el perdón y el reconocimiento del talento, sin importar de dónde viniera. ¿Cómo te sientes, mija?, preguntó don Lorenzo mientras conducía. Remedios miró sus manos manchadas de grasa, sus uñas rotas, sus brazos adoloridos. Luego sonrió. Me siento como si finalmente hubiera llegado a casa, abuelo. Como si toda mi vida hubiera sido preparación para este momento. Doña Amparo, desde el asiento trasero, susurró: Los caminos más difíciles siempre llevan a los destinos más hermosos, mijita. Y tu camino apenas comienza. Y tenía razón. El camino apenas comenzaba. Si hubieran pasado por la colonia industrial de Monterrey en aquel día de septiembre, habrían visto algo extraordinario. Una nave de 500 metros cuadrados con un letrero enorme que decía:
Restauraciones Cabral, taller especializado en clásicos. Las puertas estaban abiertas de par en par y adentro brillaban 10 vehículos en diferentes etapas de restauración. Un Chevrolet Apache del 59, un Mustang Fastback del 68, un Volkswagen Sedán del 72 y 7 más que representaban décadas de historia automotriz mexicana. Pero lo más notable no eran los vehículos, eran las personas trabajando en ellos. Remedios Cabral, ahora de 27 años, vestía su camiseta rosa sin mangas, que se había convertido en su marca personal, jeans manchados de grasa y su pulsera de herramientas que ya no era solo un recuerdo de su abuelo, sino un símbolo de su identidad. Estaba inclinada sobre el motor de un Ford Fairlane del 57, explicándole a un grupo de 8 mujeres jóvenes entre 16 y 23 años cómo calibrar correctamente un carburador de doble garganta. «Miren, chicas», decía Remedios con paciencia infinita, «el secreto está en entender que cada motor tiene su personalidad. Este Fairlane es como una señora elegante de los 50. Necesita precisión, delicadeza, pero también firmeza. No pueden tenerle miedo». Las 8 jóvenes la observaban con admiración absoluta. Entre ellas estaba Lupita, de 19 años, que había llegado al taller 6 meses atrás sin saber diferenciar un desarmador plano de uno de cruz. Ahora estaba restaurando ella sola la transmisión de un Chevy Nova del 71. También estaba Daniela, de 22, ingeniera mecánica recién graduada que había sido rechazada de 11 talleres por ser mujer, hasta que encontró Restauraciones Cabral. En la oficina acristalada que daba al taller, don Lorenzo, ahora de 75 años, revisaba cotizaciones con Tomás. La salud del abuelo había mejorado notablemente en estos meses. Los doctores decían que era el efecto de tener un propósito renovado, de ver a su nieta cumplir el sueño que él había plantado décadas atrás. «Mira esto, papá», decía Tomás señalando la pantalla de la computadora nueva. 3 solicitudes más esta semana. Un Cadillac Eldorado del 76 desde Guadalajara. Un Internacional Harvester del 54 desde Querétaro. Y escucha esto. Un Datsun 240Z del 71 desde Los Ángeles, California. Quieren enviarlo hasta acá porque escucharon de nosotros. Don Lorenzo sonrió con ese orgullo que solo un abuelo puede sentir. La niña está poniendo a Monterrey en el mapa de la restauración clásica auténtica, mijo. Exactamente como soñé que haría. Un claxon sonó afuera. Era la Ram 2500 negra que Paul Rodríguez le había regalado a la familia, ahora usada para transportar piezas y herramientas. Pero quien bajó de ella hizo que todos en el taller voltearan. Era Héctor Salinas. Sí, el mismo Héctor que 6 meses atrás había sido el mecánico jefe arrogante de Paul Rodríguez, el que había saboteado e insultado a Remedios. Pero el hombre que entraba al taller era diferente. Vestía un overall limpio, con el logo Restauraciones Cabral bordado en el pecho. Cargaba cajas de piezas recién llegadas y su rostro mostraba una humildad genuina que la arrogancia anterior jamás había permitido. «Remedios», llamó Héctor, «llegaron los anillos de pistón del F100 que estabas esperando. Certificados originales Ford de los 60 como pediste. Y mira esto», sacó una caja más pequeña. «Encontré el emblema original de parrilla que faltaba. Tuve que llamar a contactos en Guadalajara, pero lo conseguí». Remedios se limpió las manos en un trapo y recibió las piezas con sonrisa genuina. «Excelente trabajo, Héctor. Sabía que podía contar contigo». La relación entre ellos se había transformado completamente. Después de aquellos 72 horas que cambiaron todo, Héctor había renunciado a su puesto en la colección Rodríguez y había pedido trabajar como aprendiz de Remedios. Paul, lejos de ofenderse, había bendecido la decisión y le había dado una carta de recomendación excelente. Durante 6 meses, Héctor había desaprendido décadas de ego y había aprendido que el verdadero maestro nunca deja de ser estudiante. «Tengo algo que confesarte», dijo Héctor, y su voz temblaba ligeramente.
Ayer mi hija Sofía, tiene 15 años, me dijo que quiere ser mecánica automotriz. Hace 6 meses yo le habría dicho que es trabajo de hombres. Ayer le dije que la traería aquí para que conociera a la mejor mecánica de México y aprendiera de ella. Los ojos de Remedios se llenaron de lágrimas. Tráela, Héctor. Aquí siempre hay espacio para mujeres que quieren aprender. Esa tarde llegó la visita que todos habían estado esperando. Paul Rodríguez, Elena, su esposa, y Miguel, quien también trabajaba ahora ocasionalmente en Restauraciones Cabral cuando no estaba atendiendo la colección de Paul. Paul bajó de su Mercedes-Benz clase G negra, pero inmediatamente se dirigió al verdadero motivo de su visita, el Ford F600 de 1957 verde, ahora completamente restaurado, brillando como joya bajo el sol de septiembre. Durante estos 6 meses, Remedios había completado la restauración total. La pintura verde menta brillaba perfecta, el parachoques blanco relucía cromado, el interior tenía tapicería nueva pero de estilo original, y el motor V8 rugía con la fuerza de un león joven. ¿Listo para nuestro paseo dominical, señor Rodríguez?, preguntó Remedios. Paul sonrió. Estos 6 meses lo habían transformado físicamente también. Había bajado 10 kilos de puro estrés liberado. Las arrugas de amargura en su rostro se habían suavizado y sus ojos tenían un brillo que Elena no veía desde los primeros años de matrimonio. Sabes que ya puedes llamarme Paul, Remedios. Después de todo, eres parte de la familia. Y lo decía en serio. Cada domingo durante 6 meses, Paul había manejado el F600 por las carreteras de Nuevo León, a veces solo, a veces con Elena, pero siempre llevando la memoria de don Arturo consigo. Había creado una tradición. Paraba en las mismas fondas de carretera que su padre frecuentaba, comía los mismos platillos y conversaba con los viejos camioneros que recordaban a don Arturo. Estaba reconstruyendo la relación con su padre a través de los caminos que él había recorrido. Elena se acercó a Remedios con un folder de documentos. Tengo noticias del programa de capacitación. Ya tenemos 42 mujeres inscritas para el próximo ciclo. Edades desde 16 hasta 53 años. Tenemos amas de casa que quieren aprender un oficio, estudiantes de ingeniería buscando experiencia práctica, y 3 madres solteras que ven esto como oportunidad de cambiar su situación económica. El programa Mujeres con Motor, financiado por la Fundación de Elena con apoyo adicional del Club de Coleccionistas Clásicos, había arrancado 3 meses atrás. Remedios enseñaba 2 veces por semana. Clases gratuitas de mecánica básica a avanzada. La primera generación de 15 mujeres se había graduado hace un mes, y 12 de ellas ya tenían empleo en talleres mecánicos de la región. Hay más, continuó Elena con emoción evidente. Una reportera de Televisa Monterrey quiere hacer un reportaje sobre ti y el programa. Dice que tu historia es exactamente lo que México necesita escuchar. Talentos superando prejuicios, mujeres rompiendo techos de cristal, familias unidas apoyándose. Remedios sintió un destello de pánico. Elena, yo no soy buena frente a cámaras. Dejé el modelaje exactamente para alejarme de eso. Paul intervino. No es modelaje, Remedios, es inspiración. Hay miles de niñas ahí afuera que necesitan ver que pueden ser lo que tú eres. Que el género no define capacidad. Por favor, considéralo. Antes de que Remedios pudiera responder, doña Amparo salió de la pequeña cocina que habían instalado en el taller, cargando una charola enorme de tacos al pastor recién hechos. A sus 80 años, la abuela había insistido en alimentar a todo el equipo del taller todos los días, convirtiéndose en el corazón emocional de Restauraciones Cabral. ¡A comer, familia!, gritó con voz fuerte. No se trabaja bien con estómago vacío. Y ahí estaba la palabra clave, familia, porque eso es lo que se había formado en estos 6 meses. Ya no eran empleador y empleados, maestro y estudiantes, ricos y pobres. Eran una familia unida por amor a los motores, por respeto mutuo, por el reconocimiento de que el talento no tiene género,
clase social ni apellido prestigioso. Mientras comían juntos en las mesas improvisadas del taller, Lupita, la joven aprendiz, se puso de pie tímidamente. ¿Puedo decir algo? Todos guardaron silencio. Hace 6 meses, yo trabajaba limpiando casas por 200 pesos diarios. Mi familia me decía que era lo único que una mujer como yo podía hacer. Hoy terminé la restauración de mi primer motor completa yo sola. Remedios me ofreció trabajo permanente con sueldo de 6,000 pesos semanales. Pero más importante que el dinero, ahora sé que puedo ser lo que yo elija ser. Y eso no tiene precio. Se limpió las lágrimas que rodaban por su rostro. Gracias, Remedios. Gracias por mostrarnos que somos capaces. Las otras 7 aprendices aplaudieron, algunas también llorando. Remedios se puso de pie, con la voz quebrada por la emoción. Yo no les mostré nada que no estuviera ya dentro de ustedes, chicas. Solo les di la oportunidad y el espacio. El talento siempre estuvo ahí. La capacidad siempre estuvo ahí. Solo necesitaban que alguien creyera en ustedes. Paul también se levantó. Y yo necesitaba que alguien me enseñara que el respeto no se compra con dinero. Se gana con acciones. Que el valor de una persona no está en su género, su clase social o su apariencia, sino en su corazón, su dedicación, su pasión. Miró directamente a Remedios. Tú me salvaste, Remedios. No solo arreglaste el camión de mi padre, arreglaste al hijo roto que no supo valorar el tiempo con él. Me enseñaste que nunca es tarde para cambiar, para ser mejor, para honrar a quienes amamos haciendo el bien en este mundo. Elena abrazó a su esposo. Paul donó 2 millones de pesos adicionales al programa Mujeres con Motor la semana pasada y está financiando la apertura de 2 talleres más en Guadalajara y Ciudad de México, siguiendo el modelo de Remedios. La tarde se convirtió en celebración improvisada. Alguien puso música regional mexicana en las bocinas del taller. Don Lorenzo sacó su guitarra vieja y tocó canciones que había aprendido de su padre. Las risas llenaban el espacio donde 6 meses atrás solo había vehículos desarmados y sueños por cumplir. Cuando el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de Monterrey con tonos dorados y púrpuras, Remedios se alejó un momento de la celebración. Caminó hasta el Ford F600, ahora perfectamente restaurado, y pasó su mano por el capó verde brillante. Don Lorenzo se acercó, con pasos lentos de sus 75 años, pero ojos brillantes. ¿En qué piensas, mija? Remedios sonrió. Pienso en mamá y papá, en cómo sus vidas terminaron tan repentinamente, pero dejaron algo invaluable a mí. Y ustedes tomaron esa niña huérfana y la convirtieron en esto. Señaló el taller, las mujeres riendo, los motores esperando ser restaurados, la familia elegida que se había formado. Tu mamá estaría tan orgullosa, susurró don Lorenzo. Ella también era fuerte, decidida, imparable. Tú tienes su espíritu, mija. ¿Cuándo será nuestro próximo trabajo, abuelo?, preguntó Remedios, repitiendo la pregunta que se había vuelto tradición entre ellos. Don Lorenzo rió. Mija, tienes lista de espera de 4 meses. El próximo trabajo empieza mañana con el Cadillac que llegó de Guadalajara. Remedios respiró profundo, absorbiendo el momento. El olor a grasa, aceite y metal. El sonido de risas mezcladas con música. La sensación de propósito, de pertenencia, de haber encontrado finalmente su lugar en el mundo. ¿Sabes qué aprendí, abuelo?, dijo Remedios mientras volvían a la celebración. Aprendí que la belleza real no está en las pasarelas ni en los reflectores. Está aquí, en las manos manchadas de grasa que transforman lo roto en funcional, lo abandonado en amado, lo imposible en realidad. Y aprendiste que el respeto se gana, no se mendiga, añadió don Lorenzo. Y que el talento no tiene género, completó Remedios. Se abrazaron bajo el cielo de septiembre, mientras adentro del taller doña Amparo servía más tacos,
Paul Rodríguez le enseñaba a Miguel cómo apreciar los detalles de restauración auténtica. Héctor ayudaba a las aprendices con un carburador complicado y Elena tomaba fotos para documentar este momento de alegría pura. Porque esta es la verdad que todos aprendieron. El valor de una persona nunca está en lo que los demás ven externamente. Está en el talento que sus manos construyen, en el amor que su corazón lleva y en la dignidad que preserva incluso cuando el mundo intenta quitársela. Remedios Cabral había comenzado como una modelo insatisfecha, se convirtió en la mecánica que desafió prejuicios y terminó siendo la maestra que cambió vidas y la hija que honró a su familia haciendo lo que amaba. Y cada vez que un motor clásico rugía de nuevo a la vida en Restauraciones Cabral, no era solo un vehículo que resucitaba, era la prueba viviente de que los sueños merecen ser perseguidos, que los prejuicios merecen ser destruidos y que el talento verdadero siempre, siempre encuentra su camino hacia la luz.